Soy Héctor y esto está buenísimo. Hola a todos, buenísimas y buenísimos, bienvenidos al canal una semana más. Hoy vamos a hacer una deliciosa gelatina arcoiris que te aseguro te va a encantar, está deliciosa, ya la probé. Y además, aprovechando que estamos en el mes del orgullo LGBT y anexas, pues bueno, con esto confirmamos que en Está Buenísimo todas, todos y todes somos bienvenidos. Así es que no te pierdas la receta, vamos a verla. Como puedes observar, los ingredientes son muy pocos y muy fáciles de conseguir. Bien, aquí tengo los sobres de gelatina. Estos sobres son de 120 gramos, pero no voy a usar todos, no lo necesitamos. Solamente vamos a usar la mitad del sobre, que serían 60 gramos. Estos 60 gramos de gelatina los vamos a diluir en 300 mililitros de agua, lo que nos dará una gelatina muy firme. Y ahora lo que continuaremos a hacer será poner a hervir nuestros 2 litros de agua. Y en lo que esto sucede, vamos a separar o a pesar, más bien vamos a comenzar a pesar los gramos de nuestra grenetina. Para ello aquí tengo este recipiente y una báscula. El recipiente pesa 23 gramos, por lo tanto para obtener los 60 gramos de grenetina el peso total deberá ser de alrededor de 83 gramos. Comienzo con la grenetina sabor naranja. Como puedes ver, poco a poco vamos logrando esta meta de los 83 gramos. Bueno, aquí fueron 84, pero un gramo más, un gramo menos no va a afectar. La separo y así continuaré con todos los sabores de nuestras gelatinas. ¿Recuerdas cuando hicimos la gelatina de mazapán? Fue una delicia, la cual te la recomiendo. Si no viste la receta, en este momento te voy a dejar en la parte superior una tarjeta para que vayas después a ver esta deliciosa gelatina de mazapán. Esta gelatina arcoiris queda perfecta para este mes del orgullo LGBT y anexas. La verdad no sé cuántas letras tenga esas siglas, pero bueno, recuerda que en Está Buenísimo todas, todos y todes somos bienvenidos en este canal. Estoy a favor de cualquier forma de expresión de la vida siempre que no dañe a terceros. Ahora que ya tenemos nuestro polvo para gelatina separados, vamos a comenzar a hidratar uno a uno con 300 mililitros. El agua está muy caliente, recuerda que la pusimos a hervir y esto es necesario para que se pueda diluir perfectamente la grenetina. Para ello vamos a mezclarlo por algunos segundos hasta que notemos que ya no hay grumos en el agua. Otra gelatina que tenemos también en el canal es la delicia de naranja. Si te perdiste la receta de esta sabrosa gelatina, te dejo la tarjeta en la parte superior. Tenemos que ir mezclando así muy bien todos nuestros sabores de grenetina hasta que hayamos terminado con cada uno de ellos. Cuando finalicemos, más o menos se verán así nuestros 6 vasos de grenetina hidratada. Ahora vamos a continuar con el molde, lo vamos a engrasar un poquito, vamos a ponerle un chorrito de aceite y vamos a distribuirlo perfectamente con la ayuda de una servilleta de cocina o una servilleta común y vamos a tratar de llegar a todos los rincones de nuestro molde. Una vez hecho esto, vamos a comenzar a poner nuestros sabores de gelatina. Vamos a empezar con el rojo, que en esta ocasión es de fresa, puede ser también de cereza, pero el mío es de fresa. Lo vamos a colocar y lo vamos a llevar al refrigerador para que semigele. Esto será alrededor de 8 o 10 minutos. Mientras semigela nuestra gelatina de fresa, ahora al restante le vamos a poner 3 cucharadas de leche evaporada y lo vamos a mezclar perfectamente hasta que esté completamente homogénea esta mezcla.
Transcurridos estos 8 minutos en el refrigerador, sacamos la gelatina que ya está semigelada, aún no está completamente cuajada, y vamos a agregar la gelatina de fresa, pero ahora con leche. Esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado para no romper la gelatina de agua. Puedes ayudarte de una cuchara, yo la verdad ahorita lo hice así, pero también lo podemos hacer con esta cuchara para que no caiga de golpe la grenetina líquida. Ahorita, como ves, acabo de colocar la gelatina de naranja, ya la metí al refrigerador y ahora vamos a colocar las 3 cucharadas de leche evaporada a la mezcla que sobra de esta gelatina de agua y la vamos a revolver perfectamente hasta que se integre. Una vez pasados estos 8 o 10 minutos ya está semigelada la gelatina de naranja en agua y ahora agregamos esta que tiene leche. Con mucho cuidado, en este momento estoy agregando la amarilla. El amarilla que yo conseguí es de piña, pero puede ser también de durazno. Y así vamos a seguir poniendo gelatina de agua, luego del mismo sabor pero con leche, hasta que terminemos nuestros sabores de gelatina. Vamos a ir intercalando, recuerda siempre primero la de agua y luego la de leche. Siempre vamos a agarrar la mitad del total de los 300 mililitros de grenetina que hicimos con agua, vamos a agarrar la mitad, es decir, alrededor de 150 mililitros de la gelatina, y es la que vamos a verter con agua, y a los otros 150 mililitros le pondremos las 3 cucharadas de leche. Y así vamos a ir intercalando entre cada sabor. El último sabor que yo coloqué es el de uva, y ahora simplemente lo vamos a llevar al refrigerador por 4 o 5 horas. Yo lo dejé toda una noche y aquí ya la tengo completamente cuajada. Y ahora para desmoldar la voy a poner 10 segundos en agua tibia para que se facilite el desprender del molde nuestra gelatina. Ahora únicamente ponemos el platón o el lugar donde la vamos a desmoldar, y únicamente volteamos el molde. El desmoldado verás que es muy fácil si la ponemos en un poquito de agua tibia. La gelatina arcoíris está lista. Buenísimos, ¿qué les pareció esta gelatina arcoíris? La verdad está deliciosa. Te invito para que la pruebes, la prepares y descubras este delicioso sabor de esta bella gelatina. Recuerda que la puedes usar para cualquier ocasión, para regalarla, para una fiesta o simplemente para darte este gusto. Nos vemos la próxima, no sin antes recordarte que puedes suscribirte al canal, activar la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Además, si te gustó, pulsa pulgar arriba y comparte el video con todos tus amigos. Si no te gusta, también déjamelo saber y dame tu dislike. Aquí todas las opiniones son bienvenidas. Bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo video que te aseguro está buenísimo.